Buenas tardes y muchísimas gracias a todos y a todas por su asistencia hoy en este día tan bonito que ya estamos clasificados al Mundial, pasamos el susto, somos tan buenos que hasta celebramos el gane de Panamá ayer y todo. Agradecerle nuevamente a UNEVAN, a ICODEN, al Colegio de Abogados, a todas las personas que hacen posible que estemos hoy acá y sobre todo a los compañeros y compañeras técnicos y sobre todo a la parte administrativa del colegio, que nos dan las facilidades en cuanto a la parte técnica que siempre es necesaria para este tipo de actividades. Antes de comenzar a hablar un poquito sobre este tema, como presidente del colegio es mi deber hacerles dos anuncios muy importantes. El primero es que conversando con doña Vilma Mesén y con las personas del ICODEN, ya les podemos indicar que para la última o la penúltima semana de noviembre, la última semana de noviembre, tendremos el Congreso de Derecho Internacional, el Congreso Internacional de Derecho Notarial, para que todos estén atentos y participen del mismo. Es decir, prácticamente que en cuestión de 5 semanas lo tendremos acá, con expositores internacionales y nacionales sobre temas de relevancia notarial para todos nosotros. Y doña Vilma algo les comentó ayer, pero ya hoy en una reunión que teníamos pudimos ya determinar la fecha y las personas que vendrán, y entonces con mucho gusto pues están todos invitados. Aquí le hago el comercial a doña Vilma para terminarlo de cumplir hoy. Y además contarles que por acuerdo de Junta Directiva, nuestra Comisión de Derecho Notarial, junto con UNEVAN, junto con el ICODEN, estamos un poco preocupados por una especie de circular, directriz, decreto ejecutivo y reglamento que se le está agregando a aquel famoso 15 ter que tenía la ley del GAFI, para efectos de la práctica notarial que nos afecta muchísimo a todos. Para mí es un deber decirle a ustedes que el colegio evidentemente está luchando contra este tipo de imposiciones que a todas luces van en contra de nuestra práctica profesional. Estamos en estudio con la Comisión de Derecho Notarial a todo vapor y a todo gas para interponer las acciones tanto constitucionales como contenciosas necesarias, porque esas directrices y ese tipo de reglamentos evidentemente van en contra de la práctica notarial que tanto amamos, porque prácticamente que tendríamos que entregar el título y recoger un Uber, ¿verdad? Entonces, a partir de allí el colegio se ha propuesto estudiar a fondo este reglamento. Ya hemos encontrado un montón de irregularidades en el mismo y estamos desprendiendo todas las acciones legales para tal efecto. Entonces, para que ustedes cuenten con el colegio y si alguno quisiera coadyuvar con nosotros, pues es bienvenido. Dicha esa aclaración, empezamos con un poquito del tema que me toca hoy. Es un tema un poco complicado, pues no es complicado, pero es un poco complicado de explicar, porque me decían los compañeros, bueno, hablemos un poquito de lo que es el Código Procesal Civil nuevo y lo que va a afectar a la vía notarial. Bueno, nosotros el Código Procesal Civil nuevo hacemos un curso como de 3 sábados, ¿verdad? De 8 horas cada uno. Básicamente lo que hice fue darme a la tarea de resumir en unas 40 diapositivas, que se nos va a ir muy rápido, cuáles son los aspectos que a nosotros como notarios y como práctica liberal nos interesa en el nuevo código y que son novedosos en la práctica. Este código, como todos ustedes saben, empezará a regir de este octubre en un año. Y entonces recuerdo yo que hace 2 años estábamos aquí sentados diciendo que faltaban todavía 24 meses y ya estamos a 12, estamos a 11 prácticamente. Y aunque el Poder Judicial va a todo vapor con la Comisión Civil, que me consta que trabajan 24/7 para que todo esté listo, pues nosotros también tenemos la obligación como Colegio de Abogados de generar este tipo de encuentros con ustedes, gracias a las personas que nos ayudan, al ICODEN y al UNEVAN, y conversar un poquito sobre esa temática que nos implica. Entonces, vamos a hablar hoy, en estos minutos que tenemos, un poquito de aquellas cositas que yo más o menos creo que nos interesan a todos en cuanto a la nueva práctica del nuevo código y que evidentemente nos afectan en la práctica tanto notarial como judicial. Básicamente, evidentemente, el ámbito de aplicación de este nuevo código tiene que ver con todo lo que tenga que ver con naturaleza civil y comercial y claramente pues está generado con la finalidad de encontrar algún tipo de celeridad. Para nadie es un secreto que tanto los procesos ordinarios como los supuestos sumarios, pues antes tardaban 10, 12 años, ahorita andamos por 5, pero la idea es que no pasen de 1. Ahora,
obviamente, como toda implicación judicial, se requiere presupuesto, se requieren plazas, no vamos a discutir eso, pero si todo saliera bien en un mundo perfecto, pues estaríamos hablando de que estos procesos deberían estar tardando menos de 12 meses, y ya con eso, con la experiencia que hemos tenido a nivel nacional de por vida con estos tipos de procesos, pues ya sería un adelanto importante. Eso que ustedes ven ahí atrás mío es una especie de gráfico de lo que va a ser el proceso ordinario a partir de octubre del otro año. Ahí básicamente van a encontrar ustedes que se parece muchísimo al contencioso administrativo que tenemos actualmente, en el cual presentamos una demanda, damos un traslado de 30 días, viene la contestación, de esa contestación también damos 30 días, tenemos la réplica, y ahí, después de esa réplica, podríamos determinar si hacemos un señalamiento a audiencia preliminar o si dictamos una sentencia con lo que tenemos, lo que llamamos nosotros de pleno derecho, o lo que hemos llamado de pleno derecho. En esa audiencia preliminar, lo que vamos a hacer es depurar un poquito el proceso, vamos a quitar aquellas pruebas que no sean necesarias, vamos a ver cuáles son aquellas temáticas que fueron aceptadas por la otra parte y solo continuaríamos eventualmente a otra audiencia complementaria necesariamente si hay que recibir alguna probanza que así lo requiera. De lo contrario, como pasa en contencioso administrativo, estaríamos resolviendo ahí de pleno derecho por medio de un tribunal. En caso de que sea necesaria esa segunda comparecencia, pues el código establece que tiene que ser un señalamiento sumamente expedito, sumamente rápido, no que me señalen un año, como a veces nos pasa un poquito en contencioso. Contarles un poco que en materia laboral, con la nueva reforma, básicamente también hay dos audiencias, y lo que están haciendo los jueces laborales por una cuestión de celeridad es que si vemos que la audiencia preliminar es rapidita y la podemos sacar rápido y nada más hay que recibir dos testigos, un testigo o una confesión, pues evidentemente ahí mismo se señala de una vez la continuación para audiencia complementaria. Yo me imagino que en civil pasará lo mismo. Ya uno más o menos leerá el expediente, sabrá qué es lo que se requiere y llegará un momento en que le diremos a la parte, de una vez tráigase al testigo, a los dos testigos, porque al final de cuentas son los únicos que vamos a recibir y no perder tiempo en otro señalamiento. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que necesitamos cumplir con un principio de concentración que nos exige el código, que básicamente es que todas aquellas actuaciones que vayamos a hacer, ojalá sean todas de una sola vez y ojalá sean todas en la misma audiencia, precisamente para no perder la concentración de lo que estamos haciendo. Pero bueno, ahí ese esquema que está atrás mío, evidentemente es el nuevo proceso, tiene esas dos audiencias y finaliza con la sentencia que dictaría el tribunal. Ese otro cuadrito que está allí es lo que va a suceder con el proceso sumario. El proceso sumario básicamente queda muy parecido al que tenemos actualmente, con una demanda, con un traslado de 5 días, con la contestación y el señalamiento de una vez, nos brincamos la contraprueba, ya no va a existir esos 3 días de contraprueba que los hemos eliminado de todos los procesos nuevos y vamos a una sola audiencia. En esa sola audiencia presentamos pruebas, presentamos conclusiones, presentamos sentencia y determinamos si hay sentencia estimatoria o no. La novedad, que no es tan novedad, porque el Código Procesal en algún momento así lo contempló en algunos casos y la Ley de Cobro Judicial así lo contempla en unos casos, es que si la sentencia es desestimatoria, pues usted pueda pedir la conversión a un proceso ordinario siempre que lo haga entre los 10 días siguientes. Toda la probanza, todas las alegaciones, todo lo que ya está en el expediente va a conservarse para ese nuevo proceso ordinario que llevaría otra vez las dos fases que vimos en la diapositiva anterior. Pero esta novedad, los que tramitan cobro judicial la han visto, que se puede realizar y pues la recuperamos del cobro judicial y la metemos acá en el proceso sumario. Estas dos diapositivas las pusimos ahí para orientarnos un poquito sobre lo que vamos a ir hablando en cuanto al proceso y en cuanto a lo que nos ocupa. Aquí el código en los primeros articulitos, sobre todo en el artículo 2, nos habla de los principios que tienen que regir este nuevo proceso. Son como 10, pero a mí me interesan estos dos. La buena fe procesal. Para nadie es un secreto que este
principio pareciera muy sencillo, pero es el que menos existe en los procesos. ¿Y por qué menos existe? Porque siempre estamos viendo a ver nosotros cómo salimos gananciosos, a veces de una manera muy elocuente y a veces de una manera muy frecuentemente complicada. Y entonces, ¿por qué cito este principio? Porque resulta que dentro de las potestades que tiene ahora el tribunal, o va a tener el tribunal de hoy en un año, es que si nos damos cuenta, o el tribunal se da cuenta, de que no existe buena fe procesal y que los alegatos son únicos y exclusivamente para generar un atraso injustificado, o para hacer tiempo, o para enlodar el expediente, o como decimos, para encharcar la cancha, pues entonces vendrá una sanción y el tribunal estará con toda la potestad de implicar o señalar por qué motivo está generando esa sanción y de una vez condenar allí la misma. ¿Cuáles son los parámetros que se van a determinar? No existen, pero me imagino yo que tendrá que estar muy relacionados con los parámetros de los daños y perjuicios actuales, tomando en cuenta cuál fue el daño y cuál fue el perjuicio que evidentemente se le causó a la parte con esa actuación tan falta de ética de generar atrasos injustificados. Y de hecho, en la Comisión Civil se estableció que el tribunal, una vez generada esta sanción, también podría mandar a la Fiscalía del Colegio de Abogados la información necesaria en cuanto a esa actuación para que la Fiscalía determine o no si coincide con una falta de ética según el Código de Deberes respectivo. Otro principio sumamente importante es el principio de concentración. Aquí es donde entonces valido el ejemplo que les estaba diciendo. La idea es que ojalá todos los actos sean en el mismo momento, a la misma vez. Vamos a ver que la prueba se puede hacer en salas de audiencia o nos podemos trasladar al lugar de los hechos, eso va a quedar a deferencia del tribunal. A mí en lo personal, yo como juez les digo, a mí me encanta ir al lugar de los hechos, primero porque sale uno un poco del edificio y deja las cuatro paredes un poco atrás, y segundo porque hay cosas que los testigos le señalan a uno que precisamente es ahí donde las nota. Yo que de plantas no sé absolutamente nada, solo de la planta de los pies, pues cuando vamos a un interdicto, el testigo le habla a uno de cualquier cantidad de plantas, cualquier cantidad de sembradíos, y si no se lo indican a uno ahí en la cara y le dicen, mira, es que esto es un árbol de poró y esto divide tal cosa, es más sencillo resolverlo. Entonces, el código nuevo establece que esa salida a realizar la prueba al lugar de los hechos no está específicamente para un proceso sumario como el interdicto, sino que va a ser para lo que el tribunal a bien tenga. Eso es una novedad porque, como ustedes saben, pues el juez civil es está bastante encerrado en su oficina normalmente y rara vez más bien tiene contacto con las partes. Esto nos da la posibilidad de entrevistar a los testigos, de señalar directamente y de ver sobre todo los reconocimientos judiciales que se hagan. Allí en esta diapositiva que tenemos atrás, básicamente hablamos un poquito de las potestades del tribunal, son como 10, pero para nosotros que tenemos una práctica liberal nos interesan esas. Desechar cualquier solicitud o incidencia notoriamente improcedente, o bien aplicar el régimen disciplinario sobre aquella parte que necesariamente esté generando un atraso injustificado con este tipo de actuaciones, lo que estábamos hablando. Claro, esto puede convertirse en una moneda de doble cara o un arma de doble filo, ¿no? Vamos a estar a veces generando o pensando, va a quedar mucho a criterio del tribunal. Pero es que yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos enfrentado a prácticas irracionales en donde la gente apela a algo, pide revocatoria, apelación, nulidad, apelación de la nulidad, refrescamiento de la nulidad, revisión del refrescamiento de la nulidad, de la apelación de lo revocado. Y usted les dice, mire, ya eso está resuelto y ahí siguen. Si bien es cierto, hay una normativa ya en el Código Procesal Civil que le ordena al juez ponerle un alto en el camino, yo creo que aquí todos coincidimos que han sido pocas veces que han visto que el tribunal le diga, mire, ya hasta aquí, ya no le vamos a aceptar más gestiones, ¿verdad? Son pocas las veces que los colegas, y aquí hacemos un mea culpa, nos ponemos un poco más serios en esto y decimos, no, mire señor, ya está la quinta vez que usted está con esto y la próxima vez le puede requerir una sanción. Aquí, el código nuevo no está inventando nada nuevo, valga la redundancia con esto, pero por lo menos ya lo está reafirmando y le está dando esa potestad y es bueno que lo recordemos para que tengamos cuidado. Más aún, el artículo 6 nos habla del abuso procesal y los procesos fraudulentos. Es muy dado, sobre todo en la materia ordinaria, que nos presenten procesos de daños normalmente o de incumplimientos contractuales con la finalidad
de encubrir una actitud delictiva, o peor aún, tratar de generar tiempo para corroborar o para que una actitud delictiva se convierta en realidad mientras el proceso tarda. Y cuando vemos, vamos por la mitad, ya hemos recibido prueba, ya hemos señalado, ya casi que está para sentencia y viene el proponente y desiste del proceso. Era simplemente accionar la justicia de una manera de generar una mampara para cubrir realmente esa actividad que es dolosamente creada. Bajo esa perspectiva, entonces, el artículo 6 nos habla de lo que es el abuso procesal y los procesos fraudulentos y le da esa potestad al tribunal de que en caso de que determine la existencia de ese tipo de actividad, pues entonces proceda conforme a derecho corresponda. Ahora bien, siguiendo más adelante, una de las cosas que todos ustedes conocen es la solicitud o las relaciones que existen a veces entre parte y juez que generan una solicitud de inhibitoria. Normalmente, a veces sucede en el proceso actual, nos pasa mucho en materia civil, que piden inhibitoria o recusan a los jueces porque lo que quieren es hacer tiempo y ojalá traerse abajo el proceso y empezar de cero. ¿Qué pasa? Esto va a seguir siendo igual, se va a poder pedir por las mismas causas, esto no cambia. Lo que sí varía es que si el juez inhibe, todo lo que ese juez hizo no desaparece, sino que el juez que viene a sustituirlo va a valorar que todo lo que él hizo lo hizo correctamente y continúa. Muchas veces presentan una recusación o existe una inhibitoria y tenemos que empezar de cero, pero acá lo que el código nos dice es, bueno, valore usted, señor juez suplente, por decirlo de alguna manera, si lo actuado es lo correcto, porque no necesariamente que yo conozca al licenciado quiere decir que lo que hice fue para favorecerlo a él, probablemente simplemente por una cuestión de sentido común. Aquí en Costa Rica casi todo el mundo se conoce y bueno, lo conozco, pero eso no quiere decir que lo haya favorecido. Entonces, todas aquellas actuaciones que han sido validadas, que están firmes y que son buenas, pues se van a mantener en el proceso. Lo que quiero decir con esto es que estas solicitudes no van a detener el transcurso del proceso, ni mucho menos. Tienen que ser resueltas lo más pronto posible, ojalá sin audiencia. La idea de esto siempre es ser muy célere, pero si es necesario generar una audiencia oral para conocer los motivos, pues se hará de la forma más rápida posible. ¿Cuáles son los efectos de esa recusación? ¿Qué es lo que estamos hablando? Bueno, no va a suspender la práctica de los actos procesales ni tampoco va a dejar sin efecto lo realizado, simplemente generará el cambio del juzgador que tenga el proceso a cargo y lo que se resuelva en esa recusación pues no tendrá ningún recurso, porque muchas veces volvemos a lo mismo, existe un abuso procesal de recusar, de solicitar inhibitoria, y viene otra vez apelación y que mire, que revocatoria, y es para ganar tiempo. En cuanto a las partes y a la pretensión, una de las modalidades que nos interesa a nosotros como abogados litigantes y también como notarios es que el nuevo código nos dice claramente quiénes pueden ser parte de un proceso. Y obviamente ustedes me dirán, bueno, pero todos sabemos quién puede ser parte, pero hay una ampliación aquí en cuanto a ciertos sujetos importantes. Por ejemplo, ahí ustedes ven en el tercer parrafito, en el último, el de abajo, que la novedad es que se incluye al concebido no nacido, conforme al Código Civil. Y también podemos ver allá arriba que se incluye a las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley les reconozca capacidad para ser parte, es decir, los condominios, sociedades irregulares, tiempos compartidos, fideicomisos, y hasta, ¿por qué no?, las sucesiones, evidentemente. Y además, esto es lo más interesante, en el segundo párrafo, aquellos grupos organizados a los que se les conozca legitimación como grupo. Aquí hablemos de la existencia o determinación de grupos que son mayoría y que evidentemente tienen un interés, ¿verdad? Aquí hablamos un poquito que fue algo que al final de cuentas no entró en el código, que es lo que tiene que ver con los intereses difusos, que básicamente es aquel grupo correlacionado de personas que tienen un interés común y que evidentemente lo pueden luchar, pero que no son una asociación, que no son una fundación, que no son un gremio, pero podría pensarse que son una especie de gremio de hecho, ¿verdad? Entonces, allí el código ahora sí les da esa posibilidad de poder presentarse ante un proceso. Se mantiene siempre, gracias a Dios, el patrocinio letrado. Una de las luchas que ha tenido el Colegio de Abogados
es que, si bien es cierto, es muy buena la idea de una defensa pública, ¿verdad?, para las personas que realmente lo necesitan, tampoco podemos abusar de esta temática, primero por el costo que le genera al Estado y segundo porque nosotros tenemos 27.600 abogados que necesitan trabajar. Y entonces, si tenemos 1.800 defensores públicos penales y aparte de eso vamos a tener 1.600 laborales y aparte de eso querían meter 600 de familia, imagínense ustedes, David, que vamos a trabajar nosotros. Entonces, gracias a las observaciones que hicimos en el Código de Familia que está en la Asamblea Legislativa, pareciera que van a quitar la defensa pública o ya la radicaron. En la Corte ustedes han visto tal vez a don Carlos Chinchilla hablar sobre que ya le va a poner un alto a la defensa pública en lo laboral, al menos por ahora, para que, ¿verdad?, para que el presupuesto alcance, obviamente nosotros también. Y en materia civil sí de todo se radicó, porque en algún momento se pensó, pero volvemos a lo mismo, es una idea muy altruista, a mí me gusta bastante, pero pienso más en nuestro trabajo como abogados, porque si en todas las materias vamos a tener defensores públicos, entonces tendríamos todos que ser o notarios o dedicarnos a otra cosa, pero jamás ya en la práctica laboral, ni civil ni familia, porque todo el mundo pediría defensor público, eso es un hecho. Básicamente, dentro de las novedades del patrocinio letrado, son dos cositas. Uno, que se incluya el abogado suplente, algo así como el abogado que queda en banca. Nosotros, ustedes me dirán, bueno, siempre ha existido, todos tenemos una práctica profesional, tenemos un bufete y somos varios, pero acá tenemos que indicar quién es el abogado titular y quién es el abogado suplente, para que en caso de que el abogado titular no pueda asistir a una audiencia, uno de los suplentes se haga cargo. Ya tendría que ser algo excepcional, que los dos suplentes tampoco puedan ir para pasar esa audiencia. ¿Qué es lo que se busca con esto? No perder los señalamientos. Ha sido una práctica reiterada de algunas personas un poco maluquillas, que faltando un día se busca una incapacidad de que le duelen las uñas, las cejas o las pestañas y no me llegan. Entonces pasamos la audiencia y al mes otra vez incapacitado, y pasamos la audiencia y otra vez incapacitado, y hay procesos que tienen 2 años que no se han hecho, porque el abogado está incapacitado o la abogada está incapacitada o la parte, pero bueno, los que litigan en civil no me dejan mentir, y viera uno como juez el sentimiento tan complicado de ver al otro abogado ya bravo, pero ¿y qué se puede hacer? Bueno, ¿qué se busca con esto? Que si usted tiene 2 suplentes nombrados, uno de ellos venga al proceso por usted y lo asista en los momentos que usted no pueda aparecer. Y en cuanto al Poder Especial Judicial, este se entiende conferido para todo el proceso. Yo no sé si les ha pasado, y si les ha pasado les pido disculpas a nombre de la institución en la que yo trabajo, que llegan y le dicen, mire, es que usted tiene Poder Especial Judicial, pero no para conciliar. Pero ¿cómo no para conciliar? Si el Poder Judicial es para todo el proceso. Ah, sí, pero es que no dice para conciliar. Entonces usted puede demandar, puede contestar, puede apelar, puede revocar, pero no puede conciliar, que es la parte más bonita del proceso, ¿verdad? Yo siempre he estado en contra de que le llamemos a la conciliación una medida alterna de resolución de conflictos. La sentencia debería ser una medida alterna de resolución de conflictos. La conciliación debería ser la forma de resolver un conflicto de manera ordinaria. Pero nosotros fallamos un montón de conciliaciones porque le decimos al abogado que no trae poder para conciliar, pero sí tiene poder para demandar y para revocar y para apelar y para hacer de todo. Es extraño, ¿no? Entonces, para que nadie se equivoque más de buena fe, pues el código de una vez eliminó esa posibilidad y dice, si usted tiene poder especial es para todo, ¿verdad? Evidentemente. Y ese poder especial judicial se puede hacer de manera escrita, de cualquier manera, siempre tiene que ir autenticado por otro abogado, evidentemente, pero le quita un poquito de formalidad a aquellas encomiendas que tenía para que sea válido, que es básicamente lo que está allí en esta diapositiva. Los poderes de las partes domiciliadas en el extranjero, pues podrán otorgar poderes especiales judiciales a estas partes y se van a regir por las normas de derecho internacional. Aquí lo mejor es lo que está en esa parte del último párrafo, que dice que va a ser válido ese poder por cualquier medio que garantice su veracidad. Básicamente, no sé si se han dado cuenta que a veces piden que esté apostillado y un montón de situaciones. Lo que se quiere es celeridad. Se discutió en la Comisión de Derecho Civil si una persona me trae a mí o me lo manda por escaneado, si va a ser válido, y sí va a ser válido. Porque de ahí, si mientras lo otorgan allá y lo mandan en avión y llega hasta acá, perdemos otra vez lo que queremos, que es la audiencia. Entonces, básicamente, si nos lo mandan escaneado con las firmas respectivas, de acuerdo a normativa internacional, pues el poder
será validado. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a los aspectos procesales, la idea es que sean informales. Aquí estamos laboralizando un poquito el asunto. Cuando vamos a la vía laboral somos un poquito más informales que en la vía civil. El idioma siempre va a ser español y si hay algún documento que tiene que ser presentado en otro idioma, vendrá con su traducción respectiva. Si estamos ante una persona que no sabe escribir o por algún tipo de discapacidad no puede hablar, entonces el tribunal tendrá que recibirla con el traductor o con el interpretador respectivo, con el intérprete respectivo, para que se le atienda su gestión. Pero aquí lo que intentamos es que sea lo más informal posible. Este articulito que está ahí atrás, el 24.4, estos códigos nuevos a mí me hacen gracia, como la ley de cobro judicial, es como leer una Biblia, ¿verdad? El 24.4 inciso C-15. Pero bueno, el 24.4, al final de cuentas nos dicen que es un código de 130 artículos o 230 artículos y son como 600 en incisos, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Nos habla de la actuación procesal por medios tecnológicos. Todo lo que sirva, tanto para la actuación o la generación de actuaciones, como medios probatorios, tecnológicos, háblese de mensajes de WhatsApp, audios de Facebook, fotos de Facebook, etcétera, 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 todo eso va a servir para accionar y para demostrar. Se está buscando el software, porque no existe, de que usted pueda contestar y accionar por WhatsApp, porque yo creo que el WhatsApp es el medio más utilizable a nivel mundial de todo, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahora habla más uno con la familia en el chat que en la casa. Entonces, bajo esa premisa, nosotros estamos tratando de que usted pueda contestar, que pueda alegar, que pueda enviar pruebas por WhatsApp. No sé si han dado cuenta que, por ejemplo, la Sala Tercera tiene un WhatsApp específico donde usted manda a hacer gestiones y ellos le mandan votos y todo. No sé si lo saben, pero si no lo saben, pues es una buena herramienta. En la Sala Tercera, en la Sala Segunda y creo que en la Sala Constitucional ya lo están imponiendo. Usted manda un WhatsApp y dice, mire, yo necesito una resolución que me hable o resoluciones que me hablen sobre tal temática y ellos le mandan resoluciones que tienen que ver con eso. Bueno, tenemos un año trabajando en esto y ya casi se ha logrado. A manera de plan piloto empezamos con las salas y la idea es que también suceda pues con los tribunales. Pregunta, como digo yo siempre, pregunta de examen. Siempre me dicen, mire, cuando son medios tecnológicos para contestar, ¿las 4:30 son la hora final o son las 12 de la noche? Esta ha sido una temática interesantísima, sobre todo cuando estudiamos las famosas notificaciones y la ley de notificaciones, porque se supone que los plazos terminan a las 4:30 de hoy, por ejemplo, pero como son electrónicos, el Poder Judicial, a través de directrices, tanto del Consejo Superior como de la parte administrativa, ha decidido que si el envío es electrónico, pues son las 12 de la noche. Aquí hay un problema, porque a veces uno dice, mire, es que yo mandé el correo a las 5 de la tarde, pero a usted le llegó a las 12:02 de la noche, o a usted le llegó el fax a la 1 de la mañana. Bueno, se está creando a través del sistema de gestión que quede registrado cuándo fue que usted lo envió, evidentemente, porque si llega 2 o 3 días después, a veces no es culpa nuestra. ¿Cuánto nos ha pasado? Que mandamos un correo y llega hasta mañana, porque el servidor está cargado. Imagínense ayer que estaba todo el mundo con los partidos, haciéndole barra Panamá/Costa Rica, y no se podía mandar mensajes, estaba bloqueado, estaba todo el mundo en internet. Entonces, y sobre todo nosotros, ¿verdad? Que si estamos en un lugar donde hay 100 personas ya no sirve el internet. Entonces, a partir de allí es que hemos tomado la decisión de que se verifique evidentemente la hora de salida y la hora de llegada, pero la idea es que sea siempre antes de las 12 de la noche del día en que usted se le vence ese término. ¿Por qué? Porque ahí básicamente en esos articulitos, en el 26.1 y 2, nos habla del lugar y el momento para las actuaciones y nos dicen que son hábiles todas las horas, de todos los días, tanto para notificar como para enviar. Inclusive, si yo tengo una audiencia y estamos un viernes y no nos alcanza el tiempo y yo tengo la agenda, yo sé que la tengo muy llena, el lunes yo puedo señalar una hora inhábil, ya sea para seguir la audiencia de noche o para hacerla el sábado en la mañana. Es una modalidad que establece este código y a las que nos tenemos que adecuar un poquito. Es decir, que si teníamos un paseo y el tribunal nos lo fijó, si el tribunal tenía un paseo, de ahí, hasta ahí llegamos. Esto a veces es un poco contraproducente, pero basados en el principio de concentración, lo que no se quiere es distancias muy largas entre una audiencia y la otra o partir una audiencia en 2 o 3. La idea es hacerlo lo más pronto posible. En cuanto a la prejudicialidad, que es un tema que nos interesa a todos, la existencia de un proceso penal
en ningún caso va a dar lugar a la prejudicialidad. Ven qué interesante, en ningún caso. Actualmente sí, ¿verdad? Si leemos el 200, 201, 202 y otras normativas que están por ahí del procesal civil, nos da la potestad de que sí influye. Pero actualmente con esta modalidad, pues hacemos la eliminación. Cuando se haya ordenado instruir un proceso por falsedad del documento base de un proceso hipotecario o prendario, el proceso va a seguir y se va a hacer el remate. Lo que no va a realizarse, y esto ya está en la ley de cobro judicial, aquí no se está inventando nada, es la aprobación de ese remate. La aprobación del remate sí va a quedar sujeta a lo que se resuelva con la supuesta falsedad de ese título. Aquí lo que sí es nuevo es que se le va a dar la posibilidad al adjudicatario de que renuncie a esa adjudicación cuando se da cuenta de que existe un proceso penal sin que tenga que condenársele por daños y perjuicios por haber participado en el remate, que me parece que es muy válido, ¿verdad? Puede ser que lleguemos a participar en un remate y no sepamos que hay un proceso penal pendiente, entonces cuando nos damos cuenta nos podemos arrepentir, para hablarlo en español, sin ningún tipo de castigo económico ni nada que se le parezca. Otra de las modalidades que nos interesa a nosotros en la práctica de litigación es esto, la demanda conjunta y la contestación conjunta. Básicamente, esto es que yo tengo un proceso en donde tal vez la disyuntiva sea solo una situación y entonces yo hablo con el demandado y los dos vamos juntos al tribunal civil y decimos, mire, aquí yo construí mi casa, de este lado, él dice que ese lado era el de él, yo digo que es el mío, el pleito es nada más saber de quién es la casa, obviamente eso va a terminar con un peritaje que se haga al respecto y entonces yo vengo a demandarlo a él, él de una vez me contesta, de una vez me contrademanda a mí, aquí estoy yo de una vez replicando, señor juez, de nombre es perito y resuelva. Yo sé que en Costa Rica eso es un sueño. Yo que he sido juez 18 años en todas las materias, había así por haber, los procesos más largos, entretenidos y divertidos eran porque se peleaban porque hicieron una carne asada en el piso de arriba y me llegaba el olor a carne, o porque se levanta muy tarde, o porque ponen el radio a todo volumen, ¿verdad? Las contravenciones, o porque me mentó aquello. Bueno, imagínense ustedes ponerse de acuerdo en un proceso civil. Alguien me preguntó un día en una conferencia anterior que si esto se podía prestar para provocar algún tipo de fraude procesal. Y yo recuerdo que le dije a la persona, creo que está aquí, le dije, no me haga esas preguntas aquí enfrente de todo el mundo, Dios guarde, no de ideas. Pero estábamos en un ambiente bastante divertido y yo le dije, mire, sí, obviamente, aquí el juzgador o los juzgadores van a tener que tener mucho cuidado porque imagínense que yo me ponga de acuerdo con alguien para demandarlo, que me conteste casi que afirmándome todo, única y exclusivamente para distraer un bien o para afectar a un tercero. Esto tiene una modalidad muy interesante que es la celeridad, pero también tenemos que tener mucho cuidado a la hora de interpretar si lo que está pasando es o no una actuación fraudulenta para afectar a un tercero. Pero bueno, como modalidad, dejando de lado los malos pensamientos, está bastante interesante. Otra de las cosas que yo creo que ya ustedes han escuchado bastante, pero siempre es bueno traer la colación y que nos afecta es la famosa demanda improponible. Ojalá existieran las demandas improponibles hace 50 años. Qué difícil, no saben ustedes, señoras, señores, qué difícil es llevar un proceso hasta sentencia cuando uno sabe, como decimos en Costa Rica, que nació muerto. Presentan un proceso ordinario, ya sabemos que no sirve, que la pretensión no sirve, el otro pobre tiene que contestar, tras de eso hay contrademanda, duramos 3 años y uno sabe desde el primer día que usted leyó la demanda, que ese proceso no tiene ni pie ni cabeza. Pero bueno, ya por fin se logró lo que llamamos la demanda improponible, en donde el mismo código nos establece en el artículo 35.5 cuáles son las situaciones en las cuales se va a considerar que una demanda de una vez tiene que ser rechazada de plano y lo que se hace es pues justificar a raíz de estas razones por qué esa demanda no va a prosperar de una vez sin necesidad de tener que dar tanta vuelta para llegar a una sentencia. Ahí será improponible cuando el objeto de la pretensión sea evidentemente contrario a un ordenamiento, cuando se ejercite un fraude procesal, cuando ya exista caducidad,
cuando la pretensión ya fue objeto de pronunciamiento en otro proceso y quien la propone también carece de legitimación, o cuando ya el proceso anterior fue renunciado de derecho, o se fue renunciado ese derecho, perdón. A manera de ejemplo, yo siempre pongo una historia que me pasó a mí como juez civil de Punta Arenas allá a principios de siglo, que había un señor, que en paz descanse ya, o un colega, que él era muy dado a tratar de titular el estero a favor suyo, y él decía que él era hijo del señor que lleva el nombre del estadio de Punta Arenas y que el señor había sido uno de los pioneros en Punta Arenas y que él había descubierto el estero y que eso lo hacía acreedor a él como descubridor del estero y heredero del señor de eso. Y ese proceso iba hasta sentencia, porque el hombre planteaba una información posesoria. Entonces nosotros le dábamos curso, le notificábamos a la Procuraduría pegaba un brinco 2 kilómetros, volvíamos, para decirle al final, mire, sea más serio, pero casi año y medio después, en aquella época en que se taipeaba máquina. Entonces, ¿verdad? Les pongo este ejemplo porque sí existen ese tipo de demandas que uno sabe que no tienen ninguna prosperación y que más bien es única y exclusivamente pues parte de la imaginación a veces de mucha gente o en muchas ocasiones para molestar. También es improponible cuando el derecho ya fue conciliado o transado, o si en el proceso se refiere a nulidades que debieron alegarse en su momento procesal oportuno en otros procesos, o cuando sea evidentemente necesario rechazar porque falta un presupuesto material que no puede obviarse y simplemente pues se tiene que rechazar. Dentro de las modalidades de los medios de prueba, y esto a mí me alegra, y aquí tengo a un colega que les puede dar que una vez nos tocó un juicio juntos, que llegamos a una confesional que eran como, ¿qué? 180 preguntas, y era un señor que supuestamente no hablaba español, y el hombre entendía todo, y teníamos un traductor, y el traductor hablaba fatal inglés, tras de eso. Entonces, pudimos haber durado 3 días, 2, 3 días, y eso que uno va rechazando algunas preguntillas, por la famosa confesional. Gracias a Dios y al Señor, lo digo públicamente, la quitaron. Aquello para que diga que es cierto como que en realidad lo es, ¿se acuerdan? Y el otro decía, no me acuerdo, no es cierto, ¿y por qué no es cierto? Y aquel enredo. No, esto nació, parece increíble, a veces de otras materias heredamos buenas ideas. Las defensoras públicas en materia de pensiones alimentarias inventaron una figura muy divertida que ellos decían, mire, yo lo llamo a confesión para que declare. Como confesión para que declare, sí, es que le voy a llamar a confesión, pero no lo voy a preguntar como si es cierto, como en realidad lo es, sino nada más le voy a ir preguntando cosas que le constan a él de manera personalísima. Aunque en principio parecía un enredo de palabras, cuando los procesalistas que redactaron el código se dieron cuenta de esta modalidad, dijeron, sí, la verdad es que en la declaración de parte, usted dice todo lo que tiene que decir, que a usted le consta, de una manera más abierta, le puede preguntar sin tanto formalismo. Y la confesional, aquí ustedes, abogadas y abogados, me dirán, en el 95% de los casos no sirve. Entonces, todo el mundo dice que no es cierto, o que no se acuerda, que es peor. Entonces, esta declaración de parte, si yo digo que no es cierto, me puede llevar por lo menos a decirme, mire, ¿por qué no es cierto? Pero usted no estaba ese día ahí, pero usted firmó este contrato, pero ¿me entienden? Entonces, al eliminar la confesional y dejarlo como declaración de parte nada más, pues evidentemente damos un paso adelante en la evolución del proceso civil probatorio. Pero más aún, lo que más me gusta a mí de este nuevo modelo probatorio es la declaración que pueden hacer los peritos, porque tenemos la posibilidad no solo de que nos haga un dictamen, sino de llevarlo a la audiencia y que la otra parte, esta es la mejor parte de todas, me traiga un perito que trate de traerse abajo, por decirlo más fácil, lo que este perito a mí me está diciendo. Normalmente siempre nos casamos con un perito. Esto lo estamos copiando un poquito del sistema anglosajón, donde alguien trae un perito y el otro trae otro también de igual capacidad y el tribunal tomará una decisión el que más lo convenció. Entonces va a ser más objetiva la decisión. Esto a mí me gusta, y otra cosa que me encanta es lo de el careo de testigos. En materia civil no tenemos el careo de testigos actualmente, lo vamos a tener 1 año, escuchamos los testigos y si sentimos que ese testigo se contradice exactamente sobre el mismo punto con otro, pues entonces le decimos, mire señor, usted se va a quedar al final de la audiencia, el otro señor también se va a quedar al final de la audiencia, los vamos a poner de frente y me va a decir por qué usted el 10 de octubre del 2017 vio que Panamá metió el gol y usted vio que no entró.
Sí, estábamos viendo el mismo partido. Explíquenmelo a ver como si yo tuviera 4 años. Bueno, les pongo este ejemplo porque es muy claro. Hay personas, y esto nos ha pasado a todos, que dicen que estuvieron a la misma hora, en el mismo momento, en la misma situación, con las mismas personas y vieron 2 cosas totalmente diferentes. Bueno, esto del careo de testigos, perdón, y de peritos también, nos va a servir para llegarle a la verdad real de los hechos. Y en el último inciso quitaron los indicios que estaban por ahí, pero los reformaron de una forma un poquito diferente y nos hablan de cualquier otro tópico probatorio no prohibido. Aquí entonces van a entrar todos los medios tecnológicos que hablamos, mensajes, audios que están tan de moda actualmente. ¿Cuáles aspectos importantes tienen entonces estos medios probatorios? Ya hablamos algunos. La prueba dinámica, eso es lo que estamos hablando actualmente, esa posibilidad de poder enfrentar a los testigos, de poder ser oficioso el tribunal a la hora de buscar pruebas, de solicitarle a las entidades públicas que le envíen un informe. Eso cuesta mucho, ¿verdad? Siempre dice, mire, es que yo se lo pedí a la municipalidad no me lo quiere dar, dura 3 días, dura 3 años, y entonces de oficio el tribunal le puede decir, mire, señora municipalidad de San José, mándeme a decir qué pasó con esta alcantarilla, etcétera. Y lo más importante es que cuando se va a señalar la audiencia, el juez nos tiene que decir, o el tribunal nos tiene que decir de manera ordenada cómo se van a realizar las pruebas, qué va primero, qué va segundo, qué va tercero. Actualmente, cuando llegamos a una audiencia no sabemos a quién van a llamar, si primero al testigo, si primero al confesante, si después al otro. Y siempre llegamos y le decimos, mire, es que ya el confesante se tiene que ir, entonces páseme a este primero y el otro se opone y ya se abre un pleito. Entonces, en guerra avisada, número soldado, tenemos que decir cuál es el guión que va a llevar la prueba. Me parece que eso es sumamente importante. Y en caso de controversia con los testigos, ya no lo vamos a sacar de la sala, que esa es otra jugadera, ¿verdad? Sálgase un momentico y oye todo al otro lado. Estamos peleando y está oyendo al otro lado, pero no tenemos salas. Bueno, no, quédese ahí mejor y escuche. De todas formas, van a preguntarle algo. Los testigos los va a interrogar el abogado, la abogada, no el juez, no el tribunal. Yo creo que a ustedes les ha pasado de que llega el juez y les pregunta de todo. Y dice, ahora sí, licenciado, sus preguntas, ya no va a preguntar nada, usted le preguntó todo y casi le pega, ¿no? Bueno, si estamos en un proceso nuevo, pues evidentemente tenemos que utilizar las herramientas del caso y son los abogados para ello, y intervendrá el tribunal, pero por motivos meramente aclaratorios. Lo que hablamos, que se puede llevar la prueba en el lugar de los hechos, y ven qué interesante ese segundo parrafito que está ahí. Eso llama mucho la atención, sobre todo nosotros como jueces civiles, no tanto también a ustedes, tal vez a ustedes, que aquí yo mucho compañero o amigo que litiga en materia penal. La conducta de las partes en el procedimiento o en audiencia puede ser considerada como un elemento de convicción de prueba. Esto en materia civil no sucede tanto, pero entonces si del análisis probatorio y análisis, ya no se va a utilizar la palabra sana crítica, pero sí se va a utilizar la sana crítica, determinamos que la misma actitud que tienen las partes en el proceso nos pueden dar un indicio de que tiene razón o no tiene razón, eso lo vamos a valorar de esa manera. Yo sé que va a quedar a un criterio muy subjetivo tal vez del tribunal, pero ¿cuántas veces nosotros como jueces observamos que la parte definitivamente, más que claro, que tiene una responsabilidad con todas las actuaciones que hace, dudosas en el proceso, por ponerse un nombre, tenemos que declarar sin lugar el proceso a favor de esa parte? Bueno, esta es la manera de llegar a una verdad real de los hechos y de verdad tratar de buscar hacer justicia más allá del derecho que siempre hacemos. Don Luis Paulino Mora, en paz descanse, siempre decía, somos jueces de derecho, pero yo creo y anhelo en que algún día seamos jueces de derecho y también seamos jueces de justicia sin importar el tipo de materia pues, que estamos llevando. Vean qué interesante esto. Si una prueba no se practica, no hay ninguna resolución que vaya a decir que es inevacuable. Ya usted sabe que si no llevó el testigo, ya no lo llevó. ¿Por qué? Porque lo que se quieren eliminar son aquellas resoluciones para no resolver, que llamamos nosotros, prueba para no resolver. No llegaron los testigos y ya va para sentencia y dice, ay, antes de dictar sentencia, por no haber traído los testigos se declaran inevacuables. Ahora sí, dentro de un mes, díctese, mientras notifica, vuelve, pasa, entra al rol, pasó un año. No, si usted no llevó la prueba el día que le tocaba, ya usted sabe que fue declarada inevacuable, sin necesidad de resolución. Básicamente esto va a quedar entonces en responsabilidad tanto de las partes como los abogados que lo representan, porque simplemente si el día de la audiencia no estaban, pues no estuvieron.
Ya hablamos de los careos. ¿Qué pasa con la asistencia? A razón de esto de la inevacuabilidad. Las partes evidentemente siempre tienen que asistir. El hecho de que lleguen sin abogados no va a detener la audiencia. Si quien figura como demandante o como actor no comparece a la audiencia, pues se tendrá por desistida la demanda y se le condenará al pago de las costas, los daños y perjuicios si es que se causaron. No obstante, sí podrá continuarse el proceso si a la otra parte le interesa que continúe. Hay gente que dice, mire, no vino, pero es que yo quiero dejar claro los hechos acá y quiero que declaren porque necesito plantear un proceso posterior de otra materia y esto es necesario. Entonces, se puede conseguir, pero lo primero es que no se seguiría. Si el que no llega es el demandado, pues entonces se dicta sentencia de inmediato. Salvo, repito, que en este caso es el actor el que diga, no, mire, a mí me interesa que me reciban los testigos porque también estoy constituyendo prueba para otro proceso que tengo, o otra función administrativa, o otra situación administrativa que necesito demostrar. Si no llega ninguna de las dos partes, pues se tendrá por desistido el proceso sin condenatoria alguna. Esto no es nuevo, esto lo pueden encontrar ustedes allá en la Ley de Cobro Judicial y lo que hacemos es trasladarlo al nuevo Código Procesal. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que en el 2007-2008 adelantamos la Ley de Cobro Judicial, que es parte del nuevo Código Procesal Civil, pero como no salía el nuevo código, entonces adelantamos la Ley de Cobro Judicial, adelantamos la Ley de Notificaciones y adelantamos el monitoreo arrendaticio, pero todas esas normativas básicamente tienen como fondo este nuevo código. En cuanto a la prueba de segunda instancia, la prueba de segunda instancia siempre es muy importante porque a veces apelamos y encontramos pruebas nuevas que queremos que el tribunal valore. Sin embargo, de acuerdo al nuevo código, van a tener un carácter muy restrictivo, muy excepcional. Únicamente se va a admitir aquella prueba que necesariamente sea para resolver los puntos de objeto en alzada. Si ya es algo que se resolvió en primera instancia y que no se alegó en su momento y se quiere traer a prueba eso, que no es lo que se está discutiendo en el recurso, pues evidentemente esa prueba se le va a rechazar. Eso es muy importante porque en muchas ocasiones queremos en segunda instancia revalidar lo que en primera instancia no pudimos o no nos dio tiempo de presentar. Y entonces aquí de una vez el código hace el filtro respectivo. En cuanto a la posposición y suspensión de audiencias, la idea es que no pase, pero si tuviera que pasar, va a pasar por diferentes circunstancias, entre ellas el caso fortuito de la fuerza mayor. Lo que me gusta de este articulito, porque esto ya en todas las materias pasa, obviamente si hay casos fortuitos de fuerza mayor se suspende la audiencia, es la posibilidad de empezar tarde la audiencia, siempre y cuando la parte o ustedes como abogados le avisen al tribunal que existe una situación que les impide llegar a tiempo. No sé si les ha pasado, me imagino que sí, porque es que en el Poder Judicial somos bien cabezones. Llama al abogado y dice, mire, usted sabe que hay una manifestación de taxistas, voy a poner los taxistas de ejemplo, si alguno tiene un amigo, una novia, un vecino, un primo taxista, no tengo nada contra los taxistas, nada más un ejemplo. ¿Sabe que los taxistas están tirados en la avenida Segunda y los tribunales están justo donde termina la avenida Segunda, no puedo pasar? Ah, señor, qué pena, era a las 8, ya terminamos, ya llamamos. No, pero ¿cómo? Es que yo creo, amigos y amigas, que hay una cuestión que se llama cortesía profesional. Más allá de logicidad o de lógica, también está la cortesía con el colega, que me llama y me dice, vea, licenciado, estoy en una presa aquí y todo el mundo sabe que hoy entraron las escuelas públicas y estoy aquí pegado. El Waze dice que llego en 10 minutos. Nos vamos a morir por 10 minutos. Es peor señalar en 6 meses. Entonces, eso es lo que pocos consideramos como lo que tiene que ser. Esto está allí en el código. Ahora dice que si usted avisa, obviamente, antes de empezar la audiencia, dice, mire, yo voy tarde porque hay una manifestación, porque salió el río, porque hay inundaciones, etcétera, etcétera. Porque dieron asueto en el gobierno y el Poder Judicial todavía a las 10 de la mañana nadie sabía si había asueto o no. ¿Les pasó? Sí, a mí me pasó. Yo llegué nada más para que me dijeran, váyase. Bueno, hasta eso. Nosotros vivimos en un país donde las emergencias naturales son del día a día. Entonces, tenemos que entenderlo, pero por una cuestión no solo de una cuestión meramente lógica o de sentido común, sino también por una cuestión, digo yo, de reciprocidad y ética en nuestra profesión. Yo no sé por qué hacemos esa división, que los abogados de adentro y los abogados de afuera, no, todos somos abogados, hacemos diferentes funciones, pero todos somos abogados a la vez. A mí no me gustaría, aunque yo soy juez, llegar a un proceso 5 minutos tarde por el motivo que sea, o porque el del parqué duró toda la vida dándome el tiquete, o porque el guarda de abajo dura toda la vida revisándolo a uno
y sube uno al cuarto piso porque el ascensor está malo y sube corriendo las escaleras, porque el ascensor de los tribunales de justicia está malo, y me digan que llegué 35 segundos tarde y que ya no hacemos la audiencia. No, eso no puede ser. Tiene que haber una cuestión de sentido común. Antes estaban los famosos 15 minutos, ¿se acuerdan? Pero eso también era un abuso. Ahora lo que se dice es que si hay una causal lógica, entendible, pues seamos un poquito más abiertos a ese tipo de procesos. Una de las cuestiones, y aquí repito, yo lo que hice fue agarrar los aspectos más importantes para mí, como litigante, como notario, que tiene el código, porque si no, para hablar de código tendríamos que hablar toda la noche y mañana también, es esto: en muchas ocasiones, en las sentencias, se nos obliga a otorgar alguna escritura, y esa escritura evidentemente se hace con un notario. Aquí no estamos inventando el agua caliente. Si ustedes encuentran allá lo que son los artículos de ejecución de sentencia por el 690 y siguientes, se van a encontrar que existe la posibilidad que en caso de que se tenga que otorgar una escritura y no se haga, sea el juez el que la otorgue. Bueno, es así como muy lineal el artículo, no está como muy definido. En el nuevo código, en este articulito que está ahí arriba, del 6.2.6, sí establece que en caso de que se condene a que se tenga que hacer una escritura pública y la parte no quiera hacer esa escritura por el motivo que sea, el juez le pone un plazo, y si en ese plazo no la ha traído la escritura, al día siguiente o en ese mismo día, si se pasó la fecha o pasó la hora, el juez de una vez la otorga. Yo recuerdo, y les pongo un ejemplo muy interesante, me pasó a mí, ya por dicha es un caso de hace muchos años, entonces lo puedo comentar porque ya está firme, está archivado, ¿verdad? Para que no me acusen ni me recusen, que era una ejecución de sentencia de un laudo. Y esa es otra, ¿verdad? Tenemos una resolución alterna de conflictos que tiene el arbitraje, que usted puede hacer un arbitraje, pero la ejecución de ese arbitraje tiene que ser en un juzgado civil, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Entonces, estábamos ejecutando el laudo. En el laudo la ejecución era poner 4 edificios a nombre de un señor. El que perdió el arbitraje no quería, no quiso del todo, se le hicieron 2 advertencias, y a la tercera vez que no llegó, quien les habla redactó la escritura y la hicimos, y la pusimos a nombre de él, lo mandamos al registro. Después de enfrentar como 7 prevaricatos por eso, los jueces penales, por dicha, dijeron: no, es que el articulito dice que el juez está en la obligación de que si no le dan la escritura, la tiene que hacer él. Pero pucha, es que a veces hay cositas que están ahí, la gente no quiere hacerlas, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cómo es que dicen los chiquillos? Compré perro, dicen los chiquillos, dice mi sobrinillo, compré perro. No, es que hay que hacerlo. Imagínese usted que ese señor tenía como 4 años esperando esa escritura, y simplemente era porque, como decimos popularmente, lo vacilaban, lo bailaban, y que la escritura está mala, que la cédula está mala, y la otorgamos nosotros, y ahí está inscrito, y los edificios son del señor. Mire, es que queremos discutir el derecho. No, el derecho lo debió haber discutido en el arbitraje. Aquí estamos simplemente ejecutando. Entonces, para salir de esa posibilidad y que quien les habla y los otros compañeros dejemos los prevaricatos de lado, pues el código fue más allá y establece que ya la posibilidad clarita de que si no se otorga la escritura, el juez lo va a hacer por nosotros. Hablando un poquito de temas, porque aquí estamos hablando un poquito del ordinario, me voy a meter ahora un poquito, porque yo sé que ya el tiempo apremia, ya los compañeros me están haciendo ojos, de lo que es el proceso sucesorio. En Costa Rica, una de las temáticas más interesantes que existen en la vida civil, que a mí me encantan, es la sucesión. Y me gusta porque tenemos sucesiones notariales y tenemos sucesiones judiciales. Si ustedes me preguntan a mí, yo soy partícipe, soy del 1% del Poder Judicial que cree que esto debería ser notarial, así como los cambios de nombre, las informaciones posesorias, y todos ese tipo de procesos que no son controversiales o no tienen controversión, al principio al menos, podrían ser notariales. Imagínense ustedes que para un cambio de nombre, usted tiene que ir al juzgado, hacer la solicitud, llevar testigos, publicar un edicto, dicta la sentencia el juez, le autoriza el cambio de nombre y va al registro a que se lo cambien. Y si al registro no le parece, se lo devuelve. A mí me pasó, otra vez, es que les puedo contar 1000 historias, pero no me da tiempo. Me pasó un día algo increíble. Yo era juez primero civil de San José y me tocó un cambio de nombre. Cuando yo salgo a llamar a la muchacha que se iba a cambiar el nombre, se levanta un muchacho
con vestido entero así parecido al mío y me dice que él es la muchacha. Entonces yo me quedo como pensándolo y digo, pero es que no se parece en la cédula, ¿verdad? Y yo aquí la veo con pelo largo y ella está con pelo corto con anteojos. Pase. ¿Y trae testigos? Sí, claro. Y me trajo 3 muchachos vestidos de muchachas. Esos eran sus testigos. Y entonces, eran 3 trans mujeres, de hombre a mujer, de backup o asistiendo a una mujer que era trans de mujer a hombre, que no es tan común para nosotros, al menos aquí en Costa Rica, somos más connotados de ver hombres que se visten de mujer que mujeres que se visten de hombre. Pero bueno, llegó la muchacha, ella se llamaba X y quería llamarse Y, que era un nombre más masculino. Los muchachos que estaban vestidos de muchachas, que fueron sus testigos, decían algo sumamente interesante, que cuando ella llegaba al banco, no le cambiaban los cheques porque parecía en la cédula una mujer, pero se veía como un hombre. Que cuando llegaba a pedir un trabajo, en la cédula se veía como una mujer, pero físicamente hablando se veía como un hombre. Entonces, esos casos, la Procuraduría siempre apela. Cuando usted los declara con lugar o los declara sin lugar, ellos apelan y el Tribunal Superior se lo trae abajo y no permite el cambio de nombre. Entonces, averiguando un poquito, porque a veces uno está muy saturado de trabajo, pero a veces tiene bastante tiempo, y yo dije, no, voy a ponerme a averiguar un poquillo. Entonces, resulta que la Sala Constitucional había dicho que usted tiene derecho a la identidad, y el nombre es parte de la identidad. Usted puede llamarse como quiera. Y la Corte Internacional de Derechos Humanos había dicho que usted también puede llamarse como usted quiera. Y para nadie es un secreto, bueno, yo tenía una novia que se llamaba María José, y también hubo un presidente de la República llamado José María, y tenemos muchos amigos que se llaman Ariel, y tenemos muchas amigas que se llaman Ariel, y yo tengo un tío que se llama Guadalupe, y hay una canción que habla de Carmen, pero no sabemos si es Carmen hombre o es Carmen mujer, de la cadenita, ¿verdad? Entonces, cuando nos ponemos a ver que al final de cuentas, yo me llamo Froilán, y Froilán en alemán es señorita, ¿verdad? Le mando un saludo a mi mamá, que en algún lado me está oyendo. Y entonces, uno dice, bueno, en realidad, al final de cuentas, uno se llama como uno quiere. Y yo tengo derecho a vestirme como yo quiera. Vivimos en un país libre, democrático, donde yo me puedo poner hoy vestido entero o mañana, no lo voy a hacer. Mañana, aquí voy a hacer otra aclaración, tampoco hay nada malo con eso. Si tienen un amigo, un vecino, un primo, un hermano, tranquilos, es un ejemplo. Yo no me voy a poner agua mañana, pero podría ponérmela, y tacones, y salir pintado, y con una peluca, no hay ningún problema. Bueno, sí habría un problema en donde yo trabajo, pero dejando eso de lado, y aquí en el colegio también otro problema, pero dejando eso de lado, usted puede verse como usted quiera, y puede llamarse como usted quiera. Entonces, yo hice una resolución como de 25 renglones, de los cuales 10 era el encabezado y la firma, y el número de expedientes, era como de 10 renglones, donde hacía estas 3 justificaciones y le permitía el cambio. Pero yo sabía que la Procuraduría iba a apelar y que el tribunal se iba a traer abajo. Vean, se los juro que yo pensé eso. Y la muchacha se fue feliz, o el muchacho se fue feliz. Cuando me doy cuenta, el procurador había tenido un accidente, no llegó a tiempo, no presentó la apelación en tiempo, la presentó tarde, se la rechazaron por extemporánea y quedó firme. Firme. Al día siguiente tenía al periódico de más circulación en Costa Rica en el juzgado, en una plana completa, y tenía todas las asociaciones de trans en Costa Rica ahí, atrás. Me aplaudieron, bueno, lo que ustedes quieran. Si ustedes alguna vez quieren ir a alguna actividad de esas y no pagar nada, van conmigo, garantizado. Y como yo antes de ser presidente del colegio era el secretario de la Junta, entonces don Eduardo Calderón, el expresidente anterior a mí, aquí había, para suerte mía, había la semana siguiente una actividad sobre los derechos de las personas trans. Entonces obviamente me mandó a mí como el representante de la Junta. Y me tocó a mí hablar de qué pasó con la sentencia. Y como yo le decía, vean muchachos, tampoco fue una maravilla, o sea, fue una cuestión de 10 renglones, qué pena. No, explique, qué valiente, no sé qué. Pero estando ahí sentado, pude escuchar un testimonio sumamente interesante, que ellos decían que el porqué de la mayoría de los transexuales son o trabajan en la calle, en las esquinas. Y una de las muchachas decía, ¿a dónde ha visto usted en el Poder Judicial un transvesti
¿O dónde ha visto usted en el colegio de abogados un travesti? ¿O trabajando? ¿O dónde ha visto usted en una empresa privada un travesti? ¿Dónde ha visto usted en un lado? No, una de dos. O somos peluqueros, que esos lugares nos contratan, o para la calle una esquina. Y entonces, esta historia se las cuento porque a veces, por ahí decía el famoso Jack Sparrow de Piratas del Caribe, que a veces un acto de piratería es el acto más justo que puede hacer alguien. Yo hice un acto de piratería, casi me pegan nosotros jueces civiles, pero ahora hay una disyuntiva, porque ahora yo pasé al tribunal, y los que estaban de acuerdo conmigo también. Entonces hay una sección del tribunal que confirma estos casos, y hay otra que ya vamos 2-1, ya hay uno que vota en contra. Llegará el momento en que estemos todos a favor. ¿Por qué les digo esto? Porque el nuevo código, cuando habla de metodología nueva, de probanza nueva, de efectos nuevos, de indicios nuevos, tiene que tomar también en cuenta hacia dónde va el mundo, hacia dónde cambió, hacia dónde giró. Y evidentemente, cuando usted lee el Código Civil y habla del cambio de nombre, que yo digo que puede ser notarial, porque todo esto tuvo que ser un juez, pero puede ser perfectamente ante un notario, muy sencillo, que tiene oficialidad pública, necesariamente dice, usted puede cambiarse el nombre, no dice a cuál. Lo que sí no puede hacer es cambiarse el sexo, ya esa es otra situación, pero el derecho a la identidad sí la tiene. Disculpen que me haya extendido en este ejemplo, pero se me vino a la cabeza porque es un ejemplo muy claro de lo que ahora sí se podrá hacer a partir de un año que hoy todavía está con una mentalidad del siglo XX. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, porque ya sé que me queda muy poquito tiempo, para el efecto de las sucesiones, que es básicamente el traslado de una herencia a las personas que tienen ese derecho del causante, pues el código es muy clarito, nos habla de que la prueba del fallecimiento ya no va a ser tan formal como la requerimos, sino que con una probanza básica de que esa persona falleció, podemos iniciar el proceso sucesorio a cargo de cualquiera que tenga interés. Recordemos que actualmente nos piden el certificado de función firmado, sellado, impreso, con timbres, etc. Actualmente, con este código, vamos a poder empezar la sucesión con la esquela, con el dictamen médico, con los testimonios de la gente que dice que fue al entierro, pero que no ha salido el dictamen. Recordemos la gente que desgraciadamente estuvo muy mal en la medicatura forense una semana y resto, ¿verdad? Evidentemente, esas personas pueden iniciar un proceso con la incidencia o con la prueba básica de que esa persona pues falleció. Otro aspecto importante en la parte sucesoria es que cuando sea una sucesoria testamentaria, pues cualquiera que alegue interés legítimo tiene que solicitar la apertura de ese testamento, si el testamento es cerrado, y la comprobación del no auténtico y el privilegiado. Es decir, le vamos a decir al tribunal, señores, tenemos un testamento cerrado, privilegiado, etcétera, aquí está, y el tribunal va a señalar una audiencia donde va a llamar a los testigos de ese testamento, a las personas que firmaron para que corroboren su firma, y el que no llegó, no llegó. Si usted el día que tenía que ir no fue, no fue, punto. Los otros corroborarán que la firma que está ahí de Froilán, que no llegó, pero él estuvo. Es decir, que esas mismas personas que van a ir a reconocer su firma en ese testamento, también me van a probar que otro que no llegó, sí estuvo, y que esa fue su firma y que firmó. ¿Para qué? Para darle celeridad, porque si lo llamamos a todos, tendríamos que hacer 20 audiencias. La idea es que en una sola demostremos la veracidad de las firmas y de las personas que estuvieron presentes en esa firma del testamento. Y vean qué interesante, a falta de notario o de algunos de los testigos, se procederá al cotejo de las firmas y los demás indicarán si los ausentes estuvieron presentes, que es lo que estamos hablando. Pero además se dejará constancia de todas las observaciones que se hagan y se abrirá y leerá el testamento entre los presentes. Eso quiere decir que ahí yo puedo decir, mire, yo estuve presente, pero mira qué raro, a mí el notario nada me puso a firmar. O yo, qué raro, a mí me dijeron que el carro era de Maruja, no de María, o que me dijeron que la casa era de la mamá, no del mejor amigo. Y yo cuando lo vi, él dijo que la casa era de fulano. Es decir, ahí mismo podremos hacer ese tipo de alegaciones y el tribunal las va a hacer constar. Lo más importante es que el tribunal va a tomar todas las medidas necesarias para que por lo menos haya una copia de ese testamento y necesariamente a esta audiencia va a poder asistir cualquiera que crea tener un interés en el proceso de sucesiones, o más bien en esta medida de sucesoria. ¿Por qué? Porque supongamos que Dios no lo quiera, se muere mi papá y yo estoy segurísimo que me va a dejar en el testamento y él nos cuenta, o su abogado o su notario nos cuenta que él hizo un testamento.
Entonces, como el testamento es cerrado, yo estoy confiado que estoy ahí. Cuando me doy cuenta, le dejo todo al Deportivo Saprissa y nos quedamos fuera todos. Pero yo tengo derecho a estar ahí porque hay una suposición bastante válida de que yo debería estar ahí como familiar, ¿no? Ojo, esto va a generar también situaciones que a los notarios tal vez les pasa más que a los jueces, que aparecen los hijos de otra familia, que aparece una tercera familia, que aparece el hijo que nadie sabía que existía y va a llegar y va a decir, mire, es que ustedes no me conocen, yo soy hermano de ustedes, aquí está mi cédula, su papá es el mismo mío y yo vengo a ver si me dejo algo, ¿no? Bueno, con todo eso vamos a tener que convivir. Tratándose de un testamento abierto, no auténtico y de privilegio, pues se procederá a su comprobación y para tal efecto se va a convocar, como les digo, a los testigos y se les va a interrogar, ojo esto, se les va a interrogar sobre la autenticidad de las firmas y el cumplimiento de todas las solemnidades que exige nuestro Código Civil para efectos de testamento, evidentemente. Cuando ya se haya hecho todo este cotejo, cuando ya se haya recibido toda esta información, cuando ya todos los testigos nos hayan dicho, etcétera, el tribunal va a dictar una resolución donde va a tener el testamento como válido y a partir de allí ordenará la apertura del proceso sucesorio y lo va a tener como testamentario. En caso de que el tribunal considere que se violentó o que los testigos están un poco confusos, o que existe suficiente criterio legal para entender de que tal vez hay algo extraño en ese testamento, se va a dictar la misma resolución, se va a abrir el proceso sucesorio, pero ya no como testamentario, sino como una sucesión legítima. Es decir, vamos a empezar para adelante. Si en el transcurso de esa sucesión hay otro proceso que logra demostrar que ese testamento es válido, pues la convertiremos a testamentario. Pero iniciamos como una sucesión legítima con la superposición de herencia que establece el Código Civil en el 572, donde entrarán primero los papás, los hijos, la esposa, la conviviente, etcétera, y ahí vamos, hasta que en otro proceso se demuestre que el testamento es válido. Lo contrario, nos iremos con una sucesión meramente legítima. Si existe algún proceso pendiente o posterior, pues en ningún caso va a afectar la competencia de la sucesión. Y además, en cuanto a la prejudicialidad, que ya vimos en los procesos ordinarios, pues cuando se presente una demanda sobre calidad de sucesores, validez o eficacia del testamento, ahí sí se va a suspender el proceso sucesorio, cosa que actualmente no pasa, ¿verdad? Actualmente el proceso sigue. El mismo efecto van a tener las demandas que afecten la integridad del patrimonio o sobre la existencia, extensión o preferencia de algún crédito, y sobre todo cuando el resultado del litigio pues afecte pues de manera patrimonial o de alguna forma posible aquella liquidación futura o parcial o definitiva que puede haber en un proceso. Este articulito, y ya casi vamos finalizando, yo soy fanático de este artículo porque yo que doy clases de sucesiones, cuando los estudiantes o los abogados nos preguntan esto, se queda uno un poquito patinando lo que es la reapertura. En el Código Procesal Civil actual, ustedes la buscan, la reapertura, ahí está, pero es muy vaga, ¿verdad? Dice como que sí, como que usted lo puede abrir, pero no dice en cuánto tiempo, ni le genera un plazo, siempre nos vamos por el plazo decenal para pedir reapertura. Aquí tampoco es así como que qué bárbara, pero por lo menos establece la norma cosas muy claras en cuanto a la solicitud de reabrir un proceso sucesorio cuando ya se repartieron los bienes. Entonces, todo aquel que tenga legitimación para hacerlo lo puede pedir y podrá reabrirse y se va a traer al albacea del proceso para que sea el mismo albacea. Aquí no lo puse en una diapositiva, pero hay un cambio con los albaceas. En la sucesión actual tenemos un albacea provisional y después un albacea propietario. En esta sucesión es un único albacea para todo el proceso. Eliminamos ese albacea provisional, que es otra pérdida de tiempo que venga a decir, que firme, que acepte el cargo y está presentando el proceso, se está ofreciendo como albacea y tiene que venir a aceptar el cargo, ¿verdad? Prueba para no resolver. Básicamente, entonces, el albacea lo volvemos a llamar y le decimos, mira, hay una solicitud de reapertura, usted tiene que volver a encargarse de esto, si no quiere nombramos otro específico, y de esa solicitud se le da audiencia a todas las partes, a todos los intervinientes del sucesorio por 3 días. Ojo, si se ordena esa reapertura, será para algo en específico. Puede ser que la reapertura sea para que la sucesión interponga un proceso para recuperar algo o para que se defienda de un proceso que le están metiendo a la persona que falleció o un heredero que apareció, que no se dio cuenta que existía una sucesión, a reclamar lo suyo.
Esto es importante porque la reapertura en esos casos de ese heredero que apareció después de muchos años a reclamar lo que es suyo, no va a afectar ni las aprobaciones de créditos, ni las particiones extrajudiciales o judiciales que ya se hicieron con anterioridad. Lo que les quiero decir con esto es que lo que se repartió, ya se repartió. Y ese que apareció de último, pues verá que hay. Suponiendo que tal vez el señor tiene una empresa que está generando siempre y le toca algo o por recuperar algo en proporción a lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque para eso se publica el edicto. Entonces, si yo tengo a mi papá, lo pongo ejemplo nuevamente, y hace tiempo no lo veo, y hace tiempo no me llama, y hace tiempo no sé nada, y yo sabía que estaba enfermo, terminal, puedo asumir que falleció. Lo mínimo que puedo hacer es estar pendiente de si me publica un edicto al respecto. Entonces, esa publicación del edicto deslegitima un futuro reclamo de alguien que no llegó a tiempo al proceso. Claro, ustedes me dirán, mire, es que hay gente que tal vez está en el extranjero, etcétera. Ahí pues entonces veremos la responsabilidad que tenga la albacea de haberse brincado a un heredero. Pero propiamente lo ya distribuido fue. Lo pasado, pasado está hecho. Y de ahí en adelante, evidentemente, podrá reclamar daños y perjuicios, no lo dice la norma, aquí esto lo estoy yo interpretando, pero ya no propiamente contra los adjudicatarios de buena fe de esa sucesión, por decirlo de alguna manera, sino contra la persona que de alguna u otra forma lo obvió, si es que no puso el nombre, pero tal vez puso el nombre y él simplemente no apareció. Igual, si en la distribución a él se le apartó algo, debería estar en los fondos del despacho o debería estar en los fondos de que la albacea generó un fideicomiso o una cuestión. Pero si no, entonces la responsabilidad es propia de la albacea. Por eso les digo que me gusta esta norma. Y en el 133.1 está lo que ahorita está en el 928 y 929, que es la posibilidad de separarse de la prosecución del proceso. Solo que no lo dice así. Básicamente habla de distribución por acuerdo de interesados. Y aquí me voy a permitir leer porque este parrafito está interesantísimo. El primero dice que firme la declaratoria de los sucesores y aprobado el inventario, si no existen controversias pendientes, vea que casi es igual que tenemos actualmente, si no existen controversias pendientes y todos los interesados de común acuerdo sin necesidad de autorización expresa podrán disponer sobre la distribución de los bienes. Y si se trata de bienes que deben registrarse, pues el convenio constará en escritura pública. Y esa escritura pública se mandará al juzgado y el tribunal, decidirá homologarlo o no. Pero vean qué interesante, actualmente en la sucesión usted tiene que pedirle permiso al juez para que el juez le autorice a separarse de la prosecución del proceso. Otra resolución, otra notificación, otra que tiene que quedar firme, 5 meses más, prueba para no resolver. Pero acá nosotros le hicimos un cambio, bueno, los que redactaron el código le hicieron un cambio y dicen, no, si todos se ponen de acuerdo, van y buscan el notario, hacen escritura y se la traen al juez, tome, homológueme esto. De una vez. Imagínense ustedes que en el sucesorio actual, yo me di a la tarea de que cuando hacíamos la junta de interesados, lo que llamamos junta de herederos, de una vez le preguntaba a la albacea, cuando todos eran mayores y no había pleito, estaba todo el mundo muy contento, si se querían separar de la prosecución. Entonces me decía, ¿y se puede? No tengo que pedirlo por escrito. Imagínense, los nombrábamos albacea, los nombrábamos herederos y tenían que irse a la casa para traerme un escrito para pedir la salida de la prosecución y yo resolverles para que me traigan otro escrito. Entonces yo les decía de una vez, si quiere, firmamos todos aquí y se acabó el asunto. Eso lo inventamos. Ahora ya por dicha va a ser decisión de los usuarios con su abogado, separarse, hacer la escritura y nada más presentarla al juez. ¿Y qué va a hacer el juez? Ver si es una sucesión legítima que está distribuido como indica la ley o si es una sucesión testamentaria respetando la última voluntad del causante. Y de ahí para adelante, como tiene que ser. Allí atrás está lo que es el nuevo proceso sucesorio. Tiene bastantes diferencias importantes con el que tenemos actualmente. Ahí está la solicitud de la apertura. Actualmente, si usted le faltó un requisito, ahí se queda el proceso. Le dicen, le faltó tal requisito, no se continuará hasta que usted no lo aporte. Y ahí se queda. Y ahí tenemos expedientes de 10 años que no podemos archivar porque no hay normativa que nos diga que se tiene que archivar. Ahí se queda, ya haciendo bulto. Si usted no cumple con los requisitos en el 126 del nuevo código, pues se le archiva el proceso de una vez.
tiene que ser la declaración de apertura por parte del tribunal. El edicto es solo de 15 días, ya no es de 30. Se nombra el albacea y si ya viene indicado en el escrito de solicitud de apertura, va a ser el mismo, nada más se le ratifica. Se escuchan las oposiciones, si es que las hay. Todo esto en una sola resolución, le indicamos, se nombra fulano de tal, asimismo si existe alguna oposición deberá hacerse. Y lo que sigue es declarar herederos, legatarios, aprobar el inventario y el avalúo en la misma resolución y de una vez allí hacemos este parón que habla del 133.1 en donde las partes podrían buscar un notario y de una vez darlo por terminado. Si no lo hacen, lo que sigue es decirle al albacea que tiene que convertirse en un administrador y ese administrador, que lo pueden ver allá a la izquierda, allá abajo a la izquierda, empieza con una administración, distribuye los bienes, presenta el proyecto de cuenta partición y se da una ejecución del proyecto de cuenta partición. Y una vez que se reparte todo, y esta es otra resolución que es muy importante, ahí sí se da por terminado el sucesorio. Hay una resolución que va a decir distribuir los bienes, pagar las deudas, pagar los honorarios del albacea, los del abogado, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Pum! Se acabó. Porque si no, ahí se quedan, dando vueltas y dando vueltas. Y yo sé que para ustedes tal vez, ahí se quedaron y se quedaron, pero para nosotros como empleados judiciales y como parte de un proceso judicial, nos obligan a los circulantes, y a veces los circulantes son una mentira en cuanto al número, porque en realidad los activos son 1000 procesos, pero los que están ahí archivados haciendo nada, pero que están vivos son como 3000. Entonces dicen, es un juzgado de 4000 procesos, por eso está tan atrasado. Y no, en realidad son solo 1000 los que están activos, los otros 3000 están ahí, nadie sabe por qué, nadie sabe cómo. Es decir, literalmente están estorbando. Y sirve de justificación para no ir tan rápido y es que yo tengo 4000 procesos, pero en realidad solo tenés 800 que estás tramitando. Entonces, es una forma de control para ambos lados y yo creo que pues nos ayuda muchísimo tanto a ustedes como a nosotros para que los tribunales en estos casos sean más céleres. De esa forma, espero haberles hablado un poquito de lo que nos trae el nuevo código. Ojalá tengamos una segunda oportunidad para hablar otras cositas ahí sobre las pruebas, sobre los recursos, pero es que el tiempo obviamente, más bien aquí me abusé yo como 10 minutos, pero le agradezco a los que me están sacando tarjeta roja, amarilla y pálida, que me dieran chancecito y ojalá nos encontremos muy pronto y recordar la invitación para el Congreso de Derecho Notarial Internacional en la última semana de noviembre. Muchísimas gracias y buenas tardes.